Una multitud se reunió, algunos con lágrimas en los ojos, otros con burlas. Jesús, el Hijo de Dios, colgaba de una cruz. El cielo se oscureció, y entre el dolor y el sufrimiento, pronunció las 7 palabras que cambiarían la historia del mundo para siempre. Estas palabras no son solo un eco del pasado, son un llamado a nuestro corazón, una invitación a comprender el amor inmenso de Dios. Hoy, vamos a explorar el significado profundo de cada una de ellas. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagina estar clavado en una cruz, las manos y los pies atravesados por clavos, el peso del cuerpo tirando hacia abajo mientras el dolor se intensifica con cada segundo. Delante de ti, una multitud que te ha traicionado, gente que te ha insultado, humillado y torturado sin piedad. A tu alrededor se escuchan burlas, gritos llenos de odio. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. La escena es sombría, desgarradora. Pero, en medio de todo este caos, Jesús, aquel que lo había dado todo, aquel que había sanado a enfermos y traído esperanza, hace algo inimaginable. En lugar de maldecir a sus verdugos, en lugar de responder con ira o condenación, levanta su voz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras no solo fueron pronunciadas en un momento de extremo sufrimiento físico, sino también en medio de una traición emocional y espiritual profunda. La gente que él amaba, a la que vino a salvar, le estaba quitando la vida. Y aún así, Jesús no guardó rencor. No pidió justicia divina ni castigo. Su primer pensamiento fue el perdón. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que el dolor que te causaron parecía insoportable? Cuando alguien te hirió de una forma que sentiste que nunca podrías perdonar. Jesús, desde la cruz, te muestra el camino más difícil pero más poderoso: el perdón. Este no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Porque el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino, sobre todo, libera a quien lo otorga. Imagina que cada ofensa que guardas en tu corazón es como una roca que cargas en una mochila. Con cada paso que das, el peso de esa mochila se vuelve más insoportable. Cada vez que piensas en esa herida, en ese momento doloroso, el peso aumenta. Ahora, imagina que decides soltar esas rocas una por una. El alivio, la paz que sientes al dejar ir ese rencor, es exactamente lo que el perdón puede hacer por tu alma. Te libera, te permite avanzar sin cargas. Jesús nos invita a liberarnos del peso de la amargura, del resentimiento, de esa prisión emocional en la que podemos quedar atrapados. No se trata de justificar el mal que otros nos han hecho, sino de liberarnos del control que esas heridas tienen sobre nosotros. El perdón nos da espacio para sanar, para restaurar nuestro corazón. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios: perdonaos mutuamente, como Dios os perdonó en Cristo. Hoy Jesús te pregunta: ¿qué heridas llevas contigo que necesitas soltar? ¿A quién necesitas perdonar para liberar tu corazón? Él, en su momento de mayor agonía, fue capaz de hacerlo. Nos muestra que el verdadero poder no está en la venganza, sino en el perdón. La segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. A su lado colgaban 2 criminales, 2 hombres que habían llevado una vida marcada por el pecado, la violencia y el crimen. Uno de ellos, lleno de amargura y desesperación, le gritó a Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Un grito cargado de desafío, no de fe. Un intento de manipular el poder divino para escapar del castigo merecido. En su grito no había humildad, solo orgullo y desesperación. Pero entonces, algo extraordinario ocurrió en el corazón del otro criminal. En ese momento, colgado de una cruz y enfrentando su propio fin, su corazón endurecido por años de pecado empezó a ablandarse. Sus ojos se abrieron al verdadero carácter de Jesús. Ya no veía solo a un hombre crucificado junto a él,
sino al Salvador, al Mesías. En un acto de arrepentimiento genuino, con voz temblorosa, le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pidió salvación física, no pidió escapar de su castigo. Lo que pidió fue misericordia. Y en medio de su propio sufrimiento, con los clavos perforando sus manos y pies, con el peso del mundo sobre sus hombros, Jesús respondió con una promesa de gracia eterna: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras, pronunciadas en el umbral de la muerte, fueron un recordatorio del amor incondicional de Jesús y de la verdad que nunca debemos olvidar. Nunca es demasiado tarde para volverse a Dios. En un solo instante, la vida de ese hombre cambió para siempre. Lo que parecía ser el final trágico de una vida perdida, se convirtió en el comienzo de una eternidad con Dios. En su último aliento, este ladrón experimentó la gracia que lo redimió por completo. ¿Cuántas veces sentimos que hemos caído demasiado lejos, que nuestras fallas y pecados son imperdonables? Este criminal, un hombre que probablemente había pasado gran parte de su vida en rebeldía, encontró el perdón en el último momento. Y lo que es más increíble, lo encontró sin tener nada que ofrecer, sin poder enmendar sus errores, simplemente con un corazón arrepentido. Esta es la belleza de la misericordia de Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, su gracia siempre está al alcance. Siempre está disponible para aquellos que la buscan con sinceridad. Jesús no le dijo: algún día estarás conmigo, ni después de pagar tus deudas estarás conmigo. Le dijo: hoy. No hubo condiciones, no hubo procesos burocráticos divinos. El arrepentimiento genuino y la fe fueron suficientes para que Jesús ofreciera la vida eterna. Así es la misericordia de Dios, inmediata, pura y sin reservas. Si hoy te sientes perdido, si sientes que el peso de tus errores te está ahogando, recuerda que nunca es demasiado tarde para volverte a Dios. Su gracia está disponible, incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando parece que todo está perdido. Jesús ofreció salvación en el último momento a un criminal en la cruz. La tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. La cruz no solo era un símbolo de sufrimiento, sino también de profundo amor y cuidado. Mientras la vida de Jesús se desvanecía, su mirada se posó en una figura que había estado a su lado desde el principio: María, su madre. Allí estaba ella de pie junto a la cruz, contemplando cómo su hijo, el niño que había cargado en sus brazos, se encontraba en el umbral de la muerte. A su lado, el discípulo amado, Juan, también observaba en silencio. Podría pensarse que en medio de su agonía, Jesús estaría completamente centrado en su dolor. Pero una vez más, el amor de Cristo demostró ser más grande que cualquier sufrimiento. Con una ternura indescriptible, Jesús rompió el silencio de ese momento para pronunciar unas palabras llenas de compasión y cuidado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. No lo dijo con amargura ni con tristeza, sino con un profundo sentido de responsabilidad. Jesús sabía que estaba a punto de partir, y en ese último instante, su pensamiento no estaba solo en su sacrificio, sino en el bienestar de los que amaba. Al decirle a María que Juan sería su hijo, no solo estaba asegurando que ella no quedara sola, sino también que encontraría consuelo y compañía en él. Luego, mirando a Juan, añadió: ahí tienes a tu madre. Con estas palabras, Jesús encomendaba a su discípulo más cercano una responsabilidad de gran valor: cuidar de su madre. En medio del dolor, Jesús no se olvidó de sus seres queridos. Mostró una vez más que su amor no tenía límites, ni siquiera en sus últimos momentos. Jesús no permitió que su sufrimiento personal lo apartara de la preocupación por los demás. En ese gesto, nos enseña una lección poderosa sobre el amor incondicional y la importancia de cuidar a nuestra familia, aun cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Estas palabras nos recuerdan que el verdadero amor no se desvanece en tiempos de dolor. Al contrario, se manifiesta con más fuerza.
Jesús no solo estaba cuidando de la necesidad física de su madre, sino también de la necesidad emocional de ambos. Estaba creando una nueva familia, basada en la fe y el amor, uniendo a dos personas que compartían el dolor de perder a alguien tan importante. Este gesto de Jesús, tan humano y tan divino al mismo tiempo, nos recuerda la importancia de nunca olvidar a nuestras familias, de siempre estar atentos a sus necesidades, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo puedes cuidar más a los tuyos hoy? ¿En qué maneras puedes mostrar amor y responsabilidad, incluso cuando la vida te pone a prueba? Así como Jesús, en el momento más oscuro de su vida, no se olvidó de su madre ni de su discípulo, nosotros también somos llamados a hacer lo mismo, a cuidar, a proteger y a amar, aun cuando todo parece estar en nuestra contra. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El cielo se oscureció, y el aire en el Gólgota se volvió denso, pesado, como si la misma creación supiera lo que estaba sucediendo. Un silencio sepulcral cubrió la escena. Aquellos que se burlaban de Jesús callaron, y por un momento, la oscuridad pareció detener el tiempo. En medio de esa penumbra, un grito resonó con una fuerza que estremeció los corazones. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras, más que un grito de desesperación, eran un eco profundo del Salmo 22, el clamor de alguien que, en medio del dolor, se aferraba a Dios. No eran palabras de duda, sino de profundo sufrimiento. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que había estado siempre en perfecta comunión con el Padre, en ese momento de agonía sentía el peso del pecado del mundo entero sobre él. Era como si el velo de la presencia de Dios se hubiese apartado momentáneamente, y en esa separación, Jesús experimentó el abandono que cada uno de nosotros teme en los momentos más oscuros de nuestra vida. Este grito no es un lamento cualquiera, es el grito de alguien que ha cargado con el dolor y la desesperanza que tantos de nosotros hemos sentido en algún momento de nuestra vida. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? ¿Te has encontrado en situaciones en las que parece que todo está perdido, donde las respuestas no llegan y el silencio de Dios es lo único que escuchas? En ese grito de Jesús, encontramos una verdad consoladora. Incluso el Hijo de Dios experimentó esa sensación de distancia, esa oscuridad del alma donde parecía que Dios no estaba presente. Pero lo más asombroso de este momento es que, a pesar de ese sentimiento de abandono, Jesús no dejó de dirigirse a Dios. Aun en medio de su mayor prueba, Jesús clamó: Dios mío. Se aferró a su Padre, a pesar de no sentir su cercanía. Esto nos enseña una lección vital. La fe no se trata solo de sentir la presencia de Dios, sino de confiar en Él, incluso cuando todo parece estar en contra. Es un llamado a cada uno de nosotros a permanecer fieles, a aferrarnos a Dios en los momentos más difíciles, cuando las respuestas no llegan y el dolor parece insuperable. Jesús nos muestra que es posible gritarle a Dios en nuestra angustia, que es válido sentir el dolor y expresarlo, pero también nos enseña que, aunque no comprendamos el porqué de nuestras pruebas, nunca debemos perder de vista que Dios está con nosotros, incluso en el silencio. La quinta palabra: tengo sed. Después de horas de agonía, Jesús exclamó: tengo sed. Estas palabras, aunque simples, revelan una verdad profunda. Jesús, siendo Dios, también era completamente humano. En ese momento su cuerpo agotado clamaba por alivio, pero su sed no era solo física. Era el reflejo de una sed más profunda, una sed espiritual, de cumplir el propósito que su Padre le había encomendado desde el principio de los tiempos. Este grito desde la cruz nos recuerda que todos, en algún momento, sentimos esa sed en nuestras almas, una sed que va más allá de lo material, más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Jesús nos muestra que esa sed solo puede ser saciada por el agua viva que Él mismo ofrece.
No es casualidad que antes, en su ministerio, Jesús dijera: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». La sed de Jesús también simboliza su profunda conexión con la humanidad. Él compartió nuestras angustias y dolores, y en ese momento en la cruz, asumió todo el peso de nuestras necesidades. Este acto final de humildad nos invita a buscar en Él, no solo el alivio físico, sino la satisfacción espiritual de nuestras vidas. La sexta palabra: todo está consumado. Con su último aliento, Jesús gritó: «Todo está consumado». Estas palabras, cargadas de significado, marcaron un punto culminante en la historia de la humanidad. No eran palabras de derrota o resignación, eran un grito de victoria. Todo lo que Jesús vino a hacer, cada promesa, cada profecía, cada acto de amor, encontró su cumplimiento en ese momento. Lo que para muchos parecía el fin trágico de una vida extraordinaria, en realidad era el inicio de la redención eterna para todos nosotros. Todo está consumado. La deuda del pecado que cargábamos ha sido pagada por completo. La barrera que separaba a la humanidad de Dios fue destruida. En ese instante, el velo del templo se rasgó, simbolizando que ya no hay nada que impida nuestra comunión con Dios. El sacrificio de Jesús abrió el camino hacia la vida eterna y nos liberó del peso del pecado que antes nos oprimía. Pero, ¿qué significa esto realmente para ti y para mí? Significa que no tenemos que seguir viviendo bajo el miedo o la culpa. No hay nada más que debamos hacer para ganar la salvación, porque Jesús lo hizo todo. Todo está consumado. Nos invita a dejar de lado nuestros intentos de ganarnos el favor de Dios a través de obras humanas y, en su lugar, aceptar con humildad el regalo de la gracia. Este es el mensaje más profundo del Evangelio, que Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. La séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con sus últimas fuerzas, Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras, simples pero profundas, fueron el cierre perfecto para su sacrificio. Después de todo el dolor, el sufrimiento y el cumplimiento de su misión, Jesús se entregó completamente a Dios. No con temor, sino con una fe inquebrantable. No fue un grito de derrota, sino de confianza absoluta en su Padre Celestial. En su momento de mayor vulnerabilidad, Jesús mostró que la verdadera fortaleza proviene de la completa entrega a la voluntad de Dios. Pero estas palabras no solo pertenecen a Jesús, también nos hablan a nosotros hoy. A menudo enfrentamos momentos de incertidumbre, de dolor, de pérdida. Nos sentimos abrumados por lo que no podemos controlar. ¿Cuántas veces hemos intentado llevar nuestras cargas solos, sin saber que Dios está allí, esperando que confiemos plenamente en Él? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un llamado a cada uno de nosotros a soltar el miedo, la ansiedad y todo aquello que nos impide vivir con paz y confianza. Es un recordatorio de que nuestras vidas están en manos de un Dios amoroso que nunca nos abandona. No importa lo que estemos enfrentando, Dios tiene el control y nos invita a descansar en su presencia. ¿Qué necesitas entregar hoy en las manos de Dios? Quizás sea un temor profundo, una decisión difícil o una lucha interna que no has podido superar. Hoy, el ejemplo de Jesús en la cruz nos invita a hacer lo mismo, a confiar, a entregar y a descansar en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. En sus manos siempre estaremos seguros. Las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz no son solo frases de un momento histórico. Son un mensaje vivo que sigue resonando en nuestros corazones. Cada una de ellas nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, nuestro caminar con Dios y nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo puedes aplicar hoy estas palabras en tu vida? Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con otros. Y recuerda, el amor de Jesús es para ti. Está vivo hoy.
y nos invita a vivir con esperanza, fe y confianza. Que Dios te bendiga.